Bien, continuamos aprendiendo nuestro curso de Ruby on Rails. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de los generadores en Rails y también es scaffolding. Entonces, esto es un tema muy importante y que nosotros debemos aprenderlo para continuar con el curso. Entonces, todos los cursos lo vamos a hacer o todos los videos lo vamos a hacer empezando de cero. Así para que usted o los videos no tengan una dependencia o uno del otro, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente vamos a usar el proyecto que nosotros hemos creado ya en este paso, ¿no? Hemos creado un proyecto y vamos a usar ese mismo justamente para trabajar con los generadores. Bien, entonces como concepto básico, los generadores de Rails son herramientas, ¿ya? Y son herramientas muy poderosas que permiten crear rápidamente archivos y también estructuras de directorios, es decir, nos permiten crear carpetas y algunos archivos de Rails para nuestra aplicación. El scaffolding es un tipo especial de generador que crea una estructura completa de CRUD, es decir, nos crea una estructura para nosotros crear, supongamos que vamos a crear, no sé, un producto, entonces nos crea esa estructura y nosotros podemos crear productos, podemos leer productos, actualizar productos y eliminar productos. Esto para una tabla de base de datos. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de los generadores, luego vamos a tocar al final lo que es el scaffolding para que usted entienda un poquito mejor de cómo funciona esto. Entonces los generadores en Rails se ejecutan con el comando Rails. Vamos a ir a nuestra terminal, en este caso estoy trabajando en Ubuntu. Si yo por ejemplo, vamos a ir un poquito atrás, le doy ls, tengo tres proyectos acá, ¿no? El proyecto 1, blog y snap. Creo que nosotros trabajado con el proyecto 1, ¿no? Entonces vamos a ingresar al proyecto 1. Todo esto lo estoy haciendo de Ubuntu y simplemente estoy usando la máquina virtual que nos proporciona Ubuntu, ¿no? Esto lo hemos instalado desde aquí, desde el mercado de Microsoft Store. Entonces aquí simplemente si usted no lo tiene, se va a Ubuntu, en este caso la 22, o cualquier versión que usted desea y le da en obtener, ¿no? Esto lo va a instalar una versión de Ubuntu. Bien, entonces para ingresar aquí solamente estamos usando la terminal común que tenemos aquí, que hemos instalado también en los anteriores cursos, que es esta terminal. Entonces simplemente aquí nosotros con esta flechita de aquí podemos seleccionar las terminales que nosotros tenemos, ya sea Windows PowerShell, tenemos el símbolo del sistema, Azure y tenemos Ubuntu. Si nosotros instalamos otro subsistema dentro de nuestro Windows, vamos a tener la lista larga aquí. Entonces, en este caso simplemente estamos trabajando en Ubuntu. Ya estamos en el proyecto. Entonces lo vamos a listar y vemos que tenemos todos estos archivos y carpetas que ya hemos visto en anteriores clases, ¿no? Bien, entonces vamos a levantar el proyecto para ver si todo está funcionando bien. Para eso escribimos Rails S. Esto nos va a levantar el proyecto. Vamos a abrir nuestro navegador. Entonces tenemos localhost en el puerto 3000. Bien, Rails está funcionando correctamente aquí. Bien, entonces vamos a cancelar esto. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crear un generador. Hemos dicho que los generadores ya son archivos o son ejecutables que ya están creados dentro de Rails. Nosotros simplemente debemos usarlos, nada más. Entonces vamos a limpiar un poquito la terminal y escribimos Rails generate. Lo que esto hace es usar justamente un generador. En este caso existen distintos tipos de generadores. Por ejemplo, si nosotros generamos un modelo, nosotros estamos creando un modelo con los campos específicos para una base de datos, es decir, una tabla. Entonces con generate model y le damos aquí, por ejemplo, tabla auto, vamos a crear una tabla auto. Y aquí nosotros podemos especificarle algunos campos. Por ejemplo, quiero que mi tabla auto tenga, no sé, un año. Esto le decimos que es text. Y quiero que tenga un modelo. 2 puntos. Y también quiero que sea de tipo texto. Entonces, de esa manera nosotros podemos crear una tabla simplemente desde Rails. No usamos en este caso una base de datos, ¿no? Estamos usando la base de datos que es SQLite 3. Pero nosotros no vamos a entrar a la base de datos, crear desde ahí, aunque podemos hacerlo, pero Rails nos facilita esto. Entonces, solamente con esta línea de comandos, nosotros ya podemos crear
una tabla. Entonces existen distintos tipos de generadores para generar modelos que son relacionados con las bases de datos. También podemos generar, por ejemplo, controladores. Si nosotros escribimos controller y el nombre del controlador, nosotros generamos un controlador. También podemos generar vistas. Vista 1. Entonces, esto es view, vista 1. Entonces, podemos generar una vista, ¿no? Luego también podemos generar un helper. Los helpers, por ejemplo, nos sirven, aquí obviamente tenemos que poner el nombre del helper, nos sirven para contener código que nosotros vamos a reutilizar en distintas partes de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos generar. Recuerde que Rails Generate no cambia. Lo que cambia es esto, dependiendo a lo que nosotros queremos generar. Bien, una vez entonces que usted ya sabe para qué son estos, también nosotros, por ejemplo, podemos usar ya el scaffolding, ¿no? Esta es una forma rápida de crear una aplicación CRUD completa para la tabla de tu base de datos. Entonces, para utilizar, por ejemplo, scaffolding, usted debe escribir simplemente generate, luego le pones scaffold. Con esto le pones el nombre de la tabla. Con esto usted ya ha creado entonces un CRUD. Es decir, esto va a crear un modelo, también va a crear un controlador, también va a crear las vistas, las rutas y las pruebas que necesita, por ejemplo, esta tabla. O sea, nos va a crear absolutamente todo. Luego vamos a ver esto, pero primero vamos a ir paso a paso, ¿no? Bien. También Rails 7 ha introducido algunas mejoras en los generadores y el scaffolding. Por ejemplo, los nuevos generadores, se han agregado nuevos generadores para crear archivos específicos como Rails Generate Migration, que nos sirve para crear una migración en base de datos, ¿no? Y hay otros más que ahora no nos vamos a ver. Pero en primer paso vamos a generar entonces un modelo. Vamos a crear entonces un usuario. Para esto, dentro de nuestro proyecto, vamos a ejecutar un administrador de base de datos. Bien, recordemos que ahora estamos trabajando con SQLite, entonces lo que vamos a hacer es instalar un manejador de base de datos. Es decir, podemos hacer las consultas desde nuestra terminal, pero es mejor ver las tablas y la estructura de las tablas desde un programa específico para eso. Entonces, en Linux nosotros podemos usar este que es dbehavior. Esto lo tengo instalado en Windows, pero también lo vamos a instalar en nuestro subsistema Ubuntu. Para eso simplemente escribe sudo apt-get update y luego sudo apt-get install dbehavior -c, ¿no? Con esto usted va a instalar este programa. Una vez que usted lo tenga instalado, simplemente para ejecutarlo va a escribir dbehavior. Le da Enter y esto automáticamente va a iniciar la aplicación. Entonces yo tengo aquí ya la aplicación. Vamos a cerrar un poco esto. Y vamos a conectarnos, por ejemplo, a nuestra base de datos. Si nosotros abrimos otra terminal. Vamos a limpiar esto. Vamos a salir de blog. Vamos a venir aquí a lo que es CD Proyecto 1. Y estamos ahora en Proyecto 1. Proyecto 1 ya tiene su base de datos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un ls, vemos aquí todos los archivos que tenemos dentro de nuestro Proyecto 1. Si nosotros nos vamos a Storage, por ejemplo, cd Storage, y hacemos un ls, vemos que tenemos Development SQLite 3, Test SQLite 3, Test SQLite SHM y luego tenemos el WAL. Entonces nuestra base de datos principal sería esta, la de desarrollo, development.sqlite 3. Entonces debemos cargar esta base de datos dentro de nuestra aplicación. Para eso simplemente usted va a venir aquí, le va a dar una nueva conexión. En este caso estamos trabajando con SQLite, le da Next. Y aquí usted debe poner el path, es decir, este path de aquí, esta dirección. Si usted le da pwd,
le va a dar el path. Le dice usted está en home, está en el nombre de su usuario, el proyecto 1 y está en storage. Y ahí tiene que cargar esta base de datos. Entonces usted simplemente hace eso. Le da open, se va a su home, proyecto 1, storage. Aquí están, develop. Y lo que va a hacer es abrir y luego finish. Esto lo que va a hacer es abrir justamente esto. Entonces ya tengo mis productos. Tengo libro, productos. Y usted quizás solamente va a tener dos tablas. Lo que es el esquema y International Metadatas. Nada más. Entonces bien, ya tenemos abierta nuestra base de datos. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un modelo. Vamos a generar un modelo en que va a ser quizás, no sé, un producto o un usuario, dependiendo. Y vamos a explicar un poquito qué es lo que hace esto. Entonces, vamos a generar, escribimos Rails, generate. ¿Qué es lo que vamos a generar? Un modelo. Y en este caso vamos a poner, a ver, usuario. Bien. Cuando nosotros generamos un modelo, generalmente lo que vamos a hacer es crear una tabla, ¿no? En este caso va a ser el nombre usuario. Y aquí nosotros podemos ponerle quizás algunos campos a nuestra tabla. Por ejemplo, si generamos usuario, vamos a poner unos campos que sea el campo nombre, 2 puntos, y esto va a ser de tipo string. Luego vamos a poner una descripción. Y esto va a ser de tipo text. Listo. Ya tenemos nuestra tabla que tiene una columna que es nombre y una columna descripción. Le damos Enter. Esto a continuación va a hacer varias cosas. Primero va a invocar al Active Record, que justamente es esto para manejar las bases de datos. Luego tenemos otro archivo que ha creado en la dirección base de datos, migrate, la fecha y luego create usuarios. Si nos damos cuenta, aquí está con minúscula y está una S más, es decir, está en plural. Y aquí nosotros lo hemos creado en singular. Pero ha creado una migración. Luego ha creado un modelo. El modelo está en app, models, usuarios, rb. Si nosotros abrimos nuestra estructura de esto, por ejemplo, con Visual Studio Code, si usted está trabajando con Visual Studio Code, simplemente escribe aquí code, espacio, punto. Esto va a abrir Visual Studio Code dentro de su proyecto. Le damos Enter. Y ahí tenemos nuestro Visual Studio. Ok, vamos a ponerle aquí. Vamos a cerrar de nuevo. Vamos a abrirlo. Y al parecer está abriendo donde la base de datos, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, cerrar esto. Y justamente estamos aquí, estamos dentro de la base de datos. Entonces vamos a salir un poco atrás. PWD. Ahora estamos en proyecto, ¿no? Ahora vamos a abrir code. Bien, voy a traerlo un poco aquí para que podamos apreciar bien esto. Ya. Entonces, primero tenemos aquí que ha creado en dbmigrate create usuarios rb. Entonces, abrimos nuestro Visual Studio Code. Vamos a minimizar todo esto. Entonces nos debemos ir a la base de datos. Aquí están, db. Luego nos vamos a migrate. Estamos en migrate. Y dentro de migrate nos dice que se llama create usuarios. Sería esta de aquí, create usuarios. Nosotros, si recordamos, le hemos agregado un nombre que es de tipo string y una descripción que es de tipo texto. Entonces, esta sería como la clase
para crear nuestra tabla, ¿no? Nuestra tabla usuarios. A pesar que nosotros le hemos dicho que sea con minúscula, usuario, la base o la tabla se va a crear con mayúscula. Digo, con minúscula. Y se va a crear en plural, ¿no? Que esto no le sorprende. Luego tenemos otro archivo que es app models usuarios. Entonces ingresamos a app, ingresamos a models. Esto está creando un modelo. Y luego tenemos usuario. Este sí sería con minúscula el archivo, no con mayúscula como hemos creado nosotros. Y la clase sí sería con mayúscula. Está heredando de application record, ¿no? Que es la clase que nos permite manipular o manejar las bases de datos. Bien, entonces ya tenemos estos dos archivos. Luego está invocando al test unit. El test unit justamente nos sirve para realizar testing a nuestra aplicación. Entonces, en este caso, automáticamente Rails supone que nosotros vamos a realizar un testeo. Entonces, por eso es que está creando ya dos archivos. El primero sería test model usuarios tsrb. Entonces, vamos a ingresar en Visual Studio Code. Vamos a ir a test, vamos a ir a los modelos, porque justamente es un testing de modelos, y tenemos el usuario test. Todos los tests empiezan con barra baja, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a empezar a crear los tests para nuestra aplicación. Luego tenemos un feature, que es el test feature usuarios. Vamos a venir aquí. Test, ingresamos a los features y tenemos el usuario.yml. Ahora, ¿para qué nos sirve este usuarios.yml? Esto nos sirve, por ejemplo, para cuando nosotros creemos nuestros tests, vamos a interactuar con otra base de datos. Si nosotros abrimos nuevamente nuestra base de datos, no desde aquí, sino vamos a abrir desde Visual Studio Code. Vamos a irnos a Storage. Tenemos la base de datos que es Development SQLite 3. Pero también tenemos la base de datos que es Test SQLite, ¿no? Aquí está, Test SQLite 3. Entonces, esta base de datos es de nuestra aplicación. Pero cuando nosotros realicemos testing, tenemos que crear, por ejemplo, si creamos un usuario, debemos crear un usuario, debemos crear un nombre para ese usuario, una descripción, etc. No vamos a crear datos dentro de development, sino vamos a crear datos dentro de test. Por eso, lo que hace Rails es manejar estas distintas bases de datos. Y cuando nosotros tengamos nuestra web en producción, va a haber otra base de datos que va a ser la base de datos de producción para no corromper los datos. Entonces Rails lo tiene estructurado de esta manera. Entonces lo que hacemos con usuarios YML es agregar datos justamente a esa base de datos. Bien, entonces ya hemos generado nuestro modelo usuarios con nombre y con una descripción, y estos son todos los archivos que se han creado, desarrollado. Listo, lo único que nos faltaría entonces aquí es, por ejemplo, ejecutar nuevamente el servidor. Estamos dentro de nuestro proyecto Rails S. Esto va a iniciar el servidor Rails S. Volvemos a abrir nuestro navegador, actualizamos y en este caso tenemos un error, ¿no? Este error nos dice, es un error de Active Records, nos dice Pending Migration Error. O sea, está pendiente una migración. Y aquí nos va dando un poco más de la migración. Usted debe ejecutar, o para resolver, nos da una idea de cómo podemos resolver esto. Nos dice, debe ejecutar bin rails db migrate. ¿Por qué? Porque usted tiene pendiente una migración. ¿Cuál es la migración que nosotros tenemos pendiente? La migración sería create usuarios.rb. ¿Qué es una migración? Una migración nos permite modificar la base de datos. Si nosotros volvemos a nuestra terminal, vemos que ahora estamos corriendo la base de datos, aquí estamos corriendo la aplicación, podemos abrir otro terminal. CD proyecto 1. Bien.
nosotros, por ejemplo, hemos creado una nueva tabla. Si nos vamos a la base de datos, ¿qué sería esta? ¿No? Esta es una nueva base de datos que nosotros hemos creado, que se llama usuarios. Tiene un nombre y una descripción. Pero esta base de datos está pendiente aún no lo hemos almacenado dentro de nuestra base de datos. Si nosotros actualizamos esto, vemos que tenemos una tabla libros y una tabla productos, pero no tenemos una tabla usuarios. Entonces, esa sería una migración. Una migración, o sea, nos permite alterar o modificar nuestra base de datos. Al alterar, nosotros estamos alterando, obviamente, porque estamos creando una tabla que sea usuarios dentro de nuestra base de datos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es justamente ejecutar lo que Rails nos dice. Debes hacer la migración, o sea, debes modificar porque está pendiente esto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un poco del código que está dando el error. Entonces, nosotros vamos a ir nuevamente a nuestra terminal. Vamos a parar lo que es la aplicación. Limpiamos un poco y escribimos Rails db, que es database, migrate. Estamos haciendo una migración. Escribimos Enter. En este caso se van a ejecutar todas las migraciones que nosotros tenemos en db-migrate. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3. Estas ya lo he ejecutado antes. Tenemos una tabla libros, una tabla productos. En este caso, usted solamente va a tener usuarios, ¿no? Entonces, solamente se va a ejecutar esto. Nosotros aún podemos especificarle, por ejemplo, qué archivo quieres que se ejecute y qué no. Puedes pasarle el nombre del archivo aquí y solo va a ejecutar entonces esta migración de aquí. En este caso ejecutamos todo. Le damos un Enter. Y esto nos dice que ha creado una migración que es usuario, ¿no? Ha creado la tabla usuarios. Hemos creado una tabla que sea usuario, pero aquí siempre es en plural. Esto nos dice el tiempo que ha tardado la migración y listo, aproximadamente 0,020 segundos. Listo. Ahora si nosotros volvemos a ingresar, volvemos a actualizar, no hemos levantado el servidor, así que esto no va a levantar. Así que vamos a levantar el servidor con Rails S. Listo. Ahora sí, actualizamos y tenemos Rails funcionando correctamente. Ahora nosotros vamos a revisar nuestra base de datos. Vamos a darle clic derecho a actualizar y tenemos nuestra tabla usuarios. Si le damos doble clic podemos ver que tiene varias columnas. Si nos vamos a data podemos ver mejor las columnas. Pero vamos a ver esto en diagrama. Vamos a darle un poquito de zoom aquí. Ya, tenemos nuestra tabla usuarios que hemos creado. Automáticamente Rails le pone un ID. Automáticamente. Entonces no tenemos que preocuparnos de esto. Y esto va a ser autoincrementable. Es decir, tenemos un ID de tipo integer, ¿ya? No puede ser no nulo. Esto automáticamente se va a agregar. Y como los decía, ¿no? Es autoincrementable. Es decir, si nosotros creamos un usuario, el primer ID va a ser 1. El siguiente va a ser 2, el siguiente 3, 4 y así. Entonces, y también tenemos una llave aquí que es true, ¿no? Esta va a ser la conexión con otras tablas si nosotros creamos otras tablas. Luego tenemos el nombre que nosotros hemos creado. Nos dice que es de tipo varchar en este caso. Y tenemos una descripción que es de tipo texto, como nosotros hemos definido. Luego, lo que hace Rails es crearnos dos columnas más. La primera sería create add, que es un tipo data time. Aquí se va a guardar entonces cuando nosotros agreguemos, por ejemplo, un nuevo usuario, automáticamente lo va a guardar con una fecha y una hora. Y si nosotros editamos el nombre de ese usuario, automáticamente aquí se va a guardar con una fecha y una hora. Entonces, estas dos columnas, Rails las crea automáticamente y también el ID. Tenemos el ID, tenemos el create add y el update add. Si nosotros agregamos, por ejemplo, aquí un dato, vamos a crear un nombre. Vamos a ampliar esto un poco quizás.
No sé si esa es la opción para ampliar. Creo que no. Pero espero que usted pueda ver, ¿no? Entonces vamos a agregar una nueva fila. Le agregamos un nombre que sería Juan Carlos. Una descripción. Tipo de usuario admin. Listo, nada más. Lo que vamos a hacer es guardar. Guardamos esto y podemos actualizar nuestra tabla. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una nueva fila. Esto dice que no puede ser not null y esto no puede ser not null, ¿no? Pero nosotros simplemente necesitamos crear estas dos. Bien, como no nos está dejando guardar, vamos a agregar el 1 y aquí vamos a agregar una fecha. Hoy somos 12/02 del 2024. Ahí está. Lo mismo aquí. Bien. Intentamos guardar ahora. Sí, se ha insertado correctamente. Vamos a cesar esto. Vamos a volver a entrar. Y ya tenemos los datos entonces almacenados. Ahora no nos está dejando guardar si no agregamos un ID y una fecha de actualización y de creación. Pero más adelante nosotros vamos a poder crear datos en esta tabla incluso sin ingresar a la base de datos, no a la tabla. Rails tiene clases para manejar bases de datos. Entonces, esto lo va a poder hacer usted de una manera sencilla. Bien, pero quería mostrarle cómo funcionan los generadores. Bien, de la misma manera entonces que nosotros hemos creado, por ejemplo, un modelo en Rails, nosotros, recuerde que podemos crear un controlador. Vamos a terminar esto. Rails Generate puede crear un controlador. Puede crear también una vista y puede crear un helper desde aquí. Entonces esto le va a crear ya sean las bases de datos, los archivos necesarios, todo lo demás. Bien, más adelante vamos a ver un poco acerca de todo esto, pero es importante que usted sepa ya cómo funciona Rails Generate.